Usted no se va a querer mover del lugar donde se encuentra ahora que escuche radicales sobre un tema en el que los intelectuales, el pensamiento crítico de nuestro país que firma desplegados, pues sea tema en esta mesa. Y claro, directamente vinculados a Xóchitl Gálvez. En este Radicales hemos analizado, bueno, en realidad, Alejandro, empezamos analizando los frentes de López Obrador y terminamos concentrándonos en el análisis de las élites intelectual, mediática y académica. Bueno, es que esta serie de frentes a los que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum tienen enfrente como adversarios, pues me parece que tienen un nivel de estridencia distinto en función de cuánto les ha pesado este sexenio. Entonces, pues a los que más les ha dolido, sobre ellos más hemos analizado. Y les tenemos una sorpresa, que esta es solamente la primera parte de un programa mucho más amplio. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Viernes, 10 de la noche aquí en Estudio B, sin embargo al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de Estudio B del semanal. Bueno, ya sé que están viendo aquí una cara nueva hoy, bueno, no del semanal. Estamos aquí, mi nombre es Romina Gándara, en sustitución de nuestras compañeras Montserrat Antune e Ilse García, que, bueno, pues se merecen estar en unas muy merecidas vacaciones. Así que en esta ocasión, bueno, pues me toca a mí darles este recorrido de la información más importante generada durante esta semana para que ustedes, bueno, pues no pierdan detalles de los principales temas que se abordaron en cada día desde el lunes hasta este viernes. Así que no me voy a extender mucho. Vámonos a una breve pausa y vamos a dar inicio con la información del semanal. Déjenos sus comentarios que los vamos a leer. Bueno, pues vamos a dar inicio con la información de la semana. Empezamos por el lunes, porque el lunes uno de los aspectos que más destacaron fue esta presencia que tuvieron los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, quienes estuvieron en el Episcopado Mexicano para firmar el compromiso por la paz convocado por la Conferencia del Episcopado y otras instituciones de fe en México. Los candidatos de oposición, tanto Jorge Álvarez Maínez como Xóchitl Gálvez Ruiz, aceptaron el compromiso en su totalidad, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, aunque sí lo suscribió, pues ella no dudó en ese momento en señalar ciertas discrepancias que tenía con respecto al contenido de ese pacto. Entre las objeciones o ahí las observaciones que le hizo la candidata morenista está la visión pesimista del documento del Episcopado Mexicano sobre la situación actual del país en materia de seguridad, así como las descripciones sobre la criminalidad y la inseguridad que, a decir de la candidata Guinda, no reflejan adecuadamente la realidad que está viviendo México. Los aspirantes también aprovecharon ya en estas conferencias y en esta reunión que tuvieron con las instituciones de fe para presentar parte de sus propuestas. Por ejemplo, Jorge Álvarez Maínez, que fue el aspirante, el primero en firmar este pacto, coincidió con las preocupaciones manifestadas por las iglesias respecto a la violencia que afecta actualmente el país. Además, señaló que entre las prioridades de su agenda estaría la implementación de un Plan Nacional de Pacificación que incluiría medidas para proteger los derechos humanos de migrantes y un nuevo modelo de justicia con suficiente personal para atender las denuncias ciudadanas en los ministerios públicos. Vamos a continuación a recordar y escuchar parte de las palabras que dijo el candidato naranja en esa conferencia. La estrategia de quienes nos dijeron que no nos preocupáramos porque nada más se iban a matar entre ellos, porque nada más eran disputas entre ellos, porque el fuego cruzado nada más involucraba a los criminales, haya cobrado la vida de no solamente del padre Joaquín Mora, del padre Javier Campos, sino de tantas mexicanas y mexicanos, familiares nuestros, que son absolutamente inocentes de una estrategia fallida que además
si yo estuviera en donde están sentadas y sentados ustedes, las mexicanas y los mexicanos tienen todas las razones para ser pesimistas al respecto. Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. Invariablemente, todos los puntos que han leído aquí el padre Atilano, Ana Paula, no son necesariamente nuevos. Cuando tuvimos el diálogo previo a este encuentro y que se recordaban otros momentos, otros esfuerzos, particularmente previo a la campaña del 2018, y preguntábamos cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy. Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado. Pero toda la evidencia de la que se disponía en el 2018 para modificar la estrategia, para modificar las políticas públicas, la acción, la voluntad que debe de haber desde el gobierno, estaba ahí, fue ignorada y ha seguido siendo ignorada. Por supuesto que en un ambiente polarizado electoral se va a decir que fue ignorada por el presidente de la República, y es cierto. Pero el responsable de la estrategia de seguridad de la coalición PRI-PAN es uno de los máximos impulsores de la militarización, de la reforma al quinto transitorio, de los más vehementes impulsores de la primera versión de la Guardia Nacional Militar. Se aprobó así en la Cámara de Diputados y tuvo que entrar a un proceso de cirugía en el Senado. Tenemos, así como en los Estados Unidos, hay un consenso bipartidista de crueldad respecto a la migración que nos coloca en un dilema terrible frente a los Estados Unidos porque no tenemos aliados para proteger los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos que migran. En México hay un consenso terrible sobre punitivismo, militarización y una serie de políticas que han fracasado en este país. Y miren, ya en su turno, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, destacó los 5 ejes principales dentro de su propuesta presidencial para abatir y combatir la inseguridad, para buscar paz y justicia. Estas propuestas incluyen honestidad, dijo, y atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, también señaló, así como el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, la coordinación y obviamente uno de los puntos más fuertes que presenta la candidata, que es la reforma al Poder Judicial. Vamos a continuación a escucharla. Por honestidad, por congruencia, firmo el documento con una leyenda y con un documento que agrego a continuación, que si me permiten quisiera leerles. Agradezco al Episcopado Mexicano el documento Compromiso por la Paz, elaborado con el propósito de seguir construyendo paz y justicia en el país. Reconozco los esfuerzos que las distintas iglesias, en particular la católica, así como otras instituciones, organizaciones y actores sociales, han hecho para atender las causas más profundas que provocan la violencia en el país. Es loable que busquemos puntos de acercamiento y diálogo que nos permitan construir acuerdos y espacios de participación de los diversos actores de la sociedad. En este sentido, estoy consciente de la necesidad de conjuntar esfuerzos para encontrar alternativas de paz y no de violencia en la sociedad. Por supuesto, en estricto ejercicio de la soberanía nacional y con respeto al marco constitucional y legal del país. He leído con mucha atención el texto emanado del Diálogo Nacional por la Paz, sus 7 capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra y avanzar en una visión de construcción de la paz atendiendo las causas. Sin embargo, por honestidad y congruencia,
He firmado el documento, o firmaré el documento, con la siguiente leyenda. Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido, y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado, que estoy leyendo, Sigamos dialogando. Coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la Paz, Estrategias de Política Pública para la Paz, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, firma y mi firma Alcalce. No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, Tejido Social, descripción del problema. Por ejemplo, inicia con: nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. O en las últimas décadas hemos ido perdiendo el sentido de pertenencia a una colectividad. O la escucha, el diálogo, la participación, la confianza entre personas en los ámbitos más cercanos y con mayor razón respecto de las instituciones están rotas. Tampoco coincido con la visión de prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. No coincido con la descripción del problema, entre comillas, en el tema de seguridad en sus primeros 3 párrafos, donde, por ejemplo, se afirma que aunada a estas grandes redes de criminalidad, ha aumentado en México la delincuencia común, alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social. Frente a esto, las estrategias de seguridad a nivel nacional, estatal y local no solo han sido insuficientes en ocasiones, han generado nuevas violencias. Quiero dar algunos ejemplos. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico fueron desastrosos para México. Los homicidios dolosos cometidos anualmente se multiplicaron por 4 al pasar de 8.867 en 2007 a un total de 36.685 en 2018. En comparación, en 2023, los homicidios dolosos en el país se redujeron a 28.264. Por supuesto que es indispensable continuar con una reducción todavía más acelerada, pero lo relevante es que la tendencia cambió debido al cambio de modelo, de una visión de violencia y desamparo a los más necesitados a una estrategia en donde la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y bueno, ya por su parte, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, pues ella se comprometió a implementar estos 117 propuestas que lanzaba el Episcopado Mexicano, señalando que iban a ser parte de su eje central en caso de ganar. Además, durante la firma del compromiso, resaltó la importancia de estos planteamientos para abordar el desafío de reconstruir el tejido social en el país. Vamos a continuación a recordar parte de lo que dijo en ese momento. Yo estoy convencida que las iglesias, y muy particularmente la católica, a la cual pertenezco, juegan un papel fundamental para la construcción de la paz. Reconozco y valoro el gran trabajo que hace la Iglesia Católica en México a través de sus obispos, párrocos, religiosos, monjas y catequistas en todo el país. Particularmente los felicito por su gran trabajo en el diálogo nacional por la paz. Quiero comenzar recordando a todos los sacerdotes que han sido asesinados en lo que va de este gobierno. Recuerdo al padre José Martín Guzmán Vega, asesinado en agosto de 2019, en su parroquia ubicada en el ejido de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamaulipas. Recuerdo al padre Gurmecindo Cortés González, asesinado en marzo de 2021 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Recuerdo al padre José Guadalupe Popoca Soto, asesinado en agosto de 2021 en la iglesia del poblado de Galeana, en Zacatepec, Morelos. Recuerdo al padre Juan Antonio Orozco Alvarado, asesinado en junio de 2021 en Durango. Recuerdo al padre José Guadalupe Rivas, asesinado en mayo de 2022 en Tecate, Baja California. Recuerdo con especial cariño a los padres jesuitas Javier Campos y a Joaquín Mora,
asesinados en junio de 2022 en la parroquia de Cerocahui, en Chihuahua. Recuerdo al padre Javier García Villafaña, asesinado en mayo de 2023 en Guadacareo, Michoacán. El hecho donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora en el interior del templo de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Uriqui, en Chihuahua, ha sido un hito de los muchos que han marcado a las personas, familias, comunidades en México flageladas por la delincuencia organizada, que no han sido enfrentadas al amparo de la política de abrazos no balazos. Permítanme decirles que conozco la Sierra Tarahumara como la palma de mi mano. Tuve la oportunidad de trabajar junto con la Fundación Yaguno desde 1997 hasta el 2006, ya como funcionaria federal. Y me tocaba que el padre Pancho, el piloto de la vieja avioneta del obispo Yaguno, me llevara por toda la Sierra Tarahumara. Y un día tuvimos muy mal tiempo. El padre Pancho me decía: no te preocupes, Xochitl. Yo veía que la avioneta estaba sostenida con 2 alambres y el espejo con masking. ¿Cómo no me iba a preocupar si se movía eso tremendamente? Y me decía: aquí hay 2 opciones, o llegamos al cielo, o llegamos al infierno, o llegamos a Chihuahua. Y yo me espantaba más todavía cuando Pancho me decía. Finalmente llegué a Chihuahua, Pancho me abrazó y me dijo: estoy seguro que vas a hacer algo por la Tarahumara. Y Pancho ya no regresó a Norogachi. Se cayó la avioneta. Y en esos recorridos fue cuando tuve la oportunidad de conocer al padre Gallo. Conocí de su enorme trabajo por los indígenas rarámuris, por eso aprecio tanto esta artesanía. Y efectivamente me tocó electrificar la Alta y la Baja Tarahumara. Hicimos decenas de caminos para tratar de reducir la enorme pobreza que había en esa región. Por eso... Y bueno, pues otro de los temas que también destacaron mucho desde el lunes fue esta conferencia que dio la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, integrante del Grupo Parlamentario Popular y conocida como una prominente figura de derecha desde España, una conferencia en la que criticó las mañaneras del presidente Andrés López Obrador, señalando que pues, estas conferencias tienden a dividir y conquistar al señalar directamente a periodistas, empresarios y oponentes políticos. Durante su intervención en el Festival de las Ideas del Centro de Ricardo Salinas Pliego, ligado también a la derecha internacional, esta pues diputada aristócrata Álvarez de Toledo también hizo hincapié en el peligro del populismo en la región. Ya saben que es una narrativa que se ha estado extendiendo desde hace mucho tiempo para criticar y tratar de sacar a los gobiernos de izquierda, presentando pues a este tipo de narrativa, señalando que el populismo en la región es una antítesis de la política. Las declaraciones obviamente de esta diputada española, Cayetana Álvarez, pues sí, tuvieron muchísimo revuelo, porque también uno de los principales temas que se abordaron esta semana, bueno, pues es que tanto se está obteniendo de injerencismo de otros países en la política mexicana y principalmente en el proceso electoral. Pero a continuación vamos a escuchar parte de este discurso y de estas críticas que lanzó la diputada desde el día lunes. Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos, en las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás. Es fácil detectar a un populista. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos, señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles. Hasta yo podría hacerlo. Soy casi tan criolla como AMLO. El populismo, queridos amigos, es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla,
cuando de pronto surge un político capaz de hilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo en el que brillan la belleza y la verdad. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Bueno, como tercer tema que también se abordó mucho desde el lunes pasado fue este posicionamiento que lanza un grupo de intelectuales en el que dicen que hay insuficiencia en la equidad de cobertura de los medios de las candidaturas presidenciales que se van a disputar este año en la presidencia. Como ven en este momento, ese comunicado que lanzan desde el lunes hablando de la equidad en los medios, agenda pendiente. En esa carta que ven ustedes en pantalla, varios intelectuales afines a la oposición, al gobierno actual, señalaron al presidente López Obrador, ya que en su discurso señalaron el cerco mediático en su contra y la hostilidad que, en contra de los medios, afirman reciben ellos por parte de la mayoría y por parte de una presión que viene desde, pues según han estado acusando desde el gobierno, algo que dicen es semejante al antiguo sistema político del país. Y obviamente, bueno, esta fue una carta que se dio a conocer desde el lunes, y para el martes, ya nos vamos al martes 12 de marzo, porque evidentemente en la conferencia matutina, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este posicionamiento calificándolos a los intelectuales de hipócritas, pero vamos a continuación precisamente a ver qué es lo que dijo el martes el presidente sobre ese posicionamiento. Sí, un comunicado no lo he visto, pero me dicen que piden equidad. Es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor, ¿qué no tienen a todos los periodistas que hacen las mesas de análisis en Televisa? ¿Cómo se llama el programa de Televisa de análisis? Tercer grado. Tercer grado. Todos en contra de nosotros. El otro programa de Televisa, de La Hora de Opinar. ¿Sí? ¿Quiénes son los de La Hora de Opinar? Los que firman el desplegado. Castañeda, me imagino, Aguilar Camín, Zuckerman. Dígame alguien articulista, porque a lo mejor periodista sí hay, pero del Reforma que no esté a favor del bloque conservador. Dígame uno. Bueno, pues si ustedes vieron durante esta semana varios análisis también del papel que han tenido los medios de comunicación, estos medios que estuvieron mucho tiempo con la ahora oposición, cuando la oposición estaba en el poder, y estas declaraciones que hace el presidente diciendo, pues el mundo está al revés, en respuesta a esta carta en el que el grupo de intelectuales están señalando una falta de equidad en la cobertura mediática de las candidaturas presidenciales y donde acusan al mandatario de hostilidad hacia los medios. Fíjense que también el martes en la conferencia matutina el presidente aprovechó para volver a señalar algo que ya había dicho incluso desde hace un año atrás, al evidenciar y al advertir de un posible
golpe blando. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en esa conferencia del martes dijo que evidentemente está siendo objeto de una guerra sucia en el contexto de las elecciones presidenciales y acusó que podría haber posibles acciones del Poder Judicial en su contra, a lo que se le conoce como pues golpes técnicos o golpes blandos. A continuación, vamos a escuchar precisamente cómo lo señaló el martes el presidente. Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de ciertos periodistas. Los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos twitteres pasados. Todo lo voy a hacer, voy a cumplir todo. ¿El INE le pidió borrar los tweets? No, jueces del Poder Judicial. Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado. Van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, pues esto es en cuanto a la información política que se destacó desde el martes. Ese mismo día también, desde muy temprano, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco confirmaba las noticias lamentables que se venían señalando desde la noche del lunes anterior, porque en la noche del lunes anterior se empezó a dar a conocer, y sobre todo la familia del periodista Jaime Barrera empezó a alertar y a pedir apoyo por la desaparición del periodista. Ya para el martes, la Fiscalía confirmaba la desaparición del periodista, pero además daba a conocer que el periodista había sido privado de la libertad, había sido secuestrado. Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, detalló en una conferencia de prensa ese día que contaban con las imágenes del vehículo y posiblemente de la zona donde se registró esa privación de la libertad en ese momento. Vamos a continuación precisamente a escuchar parte de lo que dijo el fiscal con respecto a ese tema. La línea que se está abordando y que se está explotando es que a partir de que abandona estas oficinas se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta, al parecer por entre 3 y 4 sujetos. Ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos para que forme parte de esta primera línea, si nos refieren un vehículo tipo SUV. Obviamente las características las vamos a seguir trabajando ya de manera sigilosa dentro de la investigación. Solamente compartirles que si es un vehículo SUV el que nos refieren, 3 a 4 personas, si nos refieren que por lo menos una de ellas portaba un arma larga y se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero
en ese vehículo y se lo llevan. Esa es la información que se está incluso recabando hace unos momentos con todo lo que en su momento ayer en la noche y parte de la madrugada se empezó a trabajar y a agotar con la información que también nos pudieron ir proporcionando los familiares con la denuncia que interpusieron aproximadamente a partir de las 21 horas. Y dentro de esa información que se amplía es precisamente preguntarle a los familiares que muchas veces no tienen conocimiento incluso si la víctima directa tenía o no alguna amenaza, pero por lo que nos alcanzan a referir el día de ayer en la denuncia, no tienen conocimiento de que tuviera alguna amenaza previa, tampoco tienen conocimiento de que hubiera tenido algún problema o alguna situación, repito, de amenaza por alguna cuestión de las publicaciones que realizaba. Les comento que la investigación por ley y por protocolo se tiene que aplicar bajo, el protocolo especial y diferenciado por la actividad que realiza, pero hasta el momento no nos han referido que tuviera alguna amenaza previa. Pues nos vamos rápidamente a la información generada el miércoles 13 de marzo, porque, bueno, pues ahí sigue el tema de Salinas Pliego, que por cierto esta semana Salinas Pliego, el tema de sus deudas, de este campo de golf y los pendientes que tiene monetarios que pagar, pues fueron prácticamente casi, por así decirlo, de los temas de la semana. El tema de la intervención o el injerencismo internacional, la derecha insistiendo en tratar de mantener estas narrativas de narcopresidente y de guerra sucia en contra del gobierno federal, y obviamente pues uno de los temas que abarcó mucho mediáticamente esta semana fue Salinas Pliego. Pero el miércoles, vámonos por partes, porque el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorga un amparo a la empresa Total Play, que es propiedad de Grupo Salinas, dirigido por este magnate Ricardo Salinas Pliego, y el amparo es para evitar el pago de una deuda fiscal de 646 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. La segunda sala de la Suprema Corte resolvió a favor de esa empresa, acusando al SAT de arbitrariedad e inconstitucionalidad sistemática contra las empresas del Grupo Salinas. En pocas palabras, pues lo que dijo la Suprema Corte en un lenguaje técnico y bien dicho es que prácticamente ya le habían agarrado a la empresa de su carrito. Pero vamos a continuación a escuchar parte de este resolutivo de la Suprema Corte de Justicia. Ministro Aguilar Morales. Yo estoy en contra por mi proyecto original, en el que por todos los conceptos consideré que se debía negar el amparo. Ministra Batres Guadarrama. En contra de la deducción de más de 600 millones de pesos para la empresa Total Play por la contratación o a través de la contratación de otra empresa de propiedad de la misma empresa. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto por conceder por pago de comisiones y anticipos. Ministro Pérez Dayán. En los mismos términos, en el entendido que aquel punto al que se refirió la señora ministra Batres no tuvo razón en quejoso. Ministro Presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto, con los votos en contra del ministro Aguilar Morales y de la ministra Batres Guadarrama. Queda aprobado este proyecto con la mayoría de 3 votos que ha quedado registrada. Y obviamente la empresa y Ricardo Salinas Pliego celebraron este resolutivo. En su cuenta de X escribió lo siguiente: con este amparo, seguros de que es el primero de muchos a nuestro favor, se confirman los abusos sistemáticos del SAT en contra de nuestras empresas, acusó el dueño de Grupo Azteca, quien festejó la resolución con los clásicos comentarios que pueden verse en sus redes sociales. Si van a empezar a chillar, me avisan. Las lágrimas de Chairo y de Ardilla son deliciosas, escribía en su cuenta de X, como mencionaron y como pueden ver en estos momentos en pantalla.
Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su conferencia matutina, pues también aprovechó ese espacio para exhibir pues las condonaciones millonarias que se dieron a este tipo de empresas como Televisa y Grupo Azteca por parte de sexenios anteriores. El presidente destacó que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron miles de millones de pesos a estas empresas, destacando la inmoralidad de esas acciones y recalcando que la Constitución prohíbe la condonación de impuestos. Asimismo, criticó la desigualdad económica que estas prácticas que se realizaron fomentan. Ahí presentó un grupo del monto total que se le condonaron a esas importantes empresas. Vamos a continuación a escuchar parte de lo que exhibió ese día. Ahí está, miren. ¿Cuánto le condonaron a Televisa? Calderón, 4,042 millones. Y Peña, 16,000 millones. Hay como 2,500 municipios. No llegan a 100 los que tienen este presupuesto. No, a 100, no, a 20 de los 2,500. Pero esto ya fue y un poco más lo que pagaron ahora. Pero así, imagínense Banamex. ¿Cuánto en total? 15,000 millones de condonación de impuestos. Y ahí todos, Cemex, Carso. Pero también no hay que echarle la culpa a ellos. Es que era legal, porque podía el presidente, claro, era legal, pero al mismo tiempo era inmoral. Y bueno, para dar seguimiento también con temas que se estuvieron viendo en la semana, el miércoles, la candidata Claudia Sheinbaum respaldaba precisamente las declaraciones que había lanzado previamente, un día antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ella, en una conferencia y cuestionada por compañeros de la prensa, pues dijo y reconoció que sí existe la posibilidad de que la oposición esté planeando un golpe de Estado técnico y hasta un fraude con respecto del Poder Judicial y de las autoridades electorales. Estas declaraciones las dio durante su llegada a Quintana Roo, donde inició una gira el miércoles y pues como parte de su campaña. Ahí afirmó que la oposición no cuenta con el respaldo del pueblo mexicano, por lo que están buscando otras estrategias para volver al poder y obviamente a través de este tipo de estrategias como golpes blandos. Y bueno, ya que estamos en el tema de campaña, pues ese día se generó una polémica y quien entró pues en aprietos y quedó ahí evidenciada como, bueno, pues como no decir 100% la verdad o saber cómo saca ciertas ideas, fue la candidata Xóchitl Gálvez, porque miren, Xóchitl Gálvez en días recientes, no sé si ella o su equipo de campaña o quienes le están manejando las redes sociales, bueno, ella principalmente porque ella aparece en un video platicando diferentes anécdotas, en un video de TikTok hablando de diferentes anécdotas, y le enseñan varios artículos señalando que le recordaba a cada uno de ellos, le enseñan ahí un video de Molotov. Y cuando se lo enseñan, ella empieza a platicar que le recordaba que esa banda había compuesto una canción a ella, hasta
hizo ahí la cantadita y este tema generó controversia y bueno, pues estalló también en las redes sociales porque Xóchitl Gálvez decía que ella está sorprendida por el recalo de su equipo y hablaba de una supuesta colaboración con Molotov que la honraba mucho. Sin embargo, la agrupación Molotov muy particularmente emitió un comunicado de prensa pues en el que, oh sorpresa, negó categóricamente haber participado en cualquier tipo de propaganda política, incluyendo pues la que mencionaba Xóchitl Gálvez. La banda emitió ese documento que pueden ver ustedes en pantalla, donde dejó en claro que no ha apoyado ni apoyará a ningún candidato en las elecciones populares, manteniendo su postura crítica hacia cualquier figura política. Además, Molotov advirtió sobre el uso no autorizado de sus canciones en procesos electorales y al respecto, pues aprovechó para pedirle a las autoridades electorales estar atentas ante posibles usos indebidos de su música e imagen en relación al proceso electoral. Y bueno, pues ya rápidamente nos brincamos a ayer jueves 14 de marzo, porque siguió el conflicto, siguió el tema de Ricardo Salinas. Ayer precisamente, pues en un giro o en esta actualización y en un giro de los acontecimientos o del episodio de Ricardo Salinas, el campo de golf Tangolunda en Bahías de Huatulco, propiedad del empresario, donde está el empresario, donde tiene una propiedad concesionada Ricardo Salinas, pues esa propiedad fue tomada por la Guardia Nacional por presuntas órdenes de la Secretaría de Gobernación. Según ese día, publicaron diversos medios de comunicación, decían que la toma se había realizado presuntamente a la fuerza y por tanto, los empresarios como trabajadores se habían opuesto a esa medida al considerar que pues estaban vulnerándoles. Obviamente, sobre este tema, Ricardo Salinas Pliego reaccionó a la toma del campo y reaccionó a través de su cuenta de Twitter expresando y acusando a la secretaria de Gobernación y a la secretaría a quien llamó niña alcalde. La acusó de enviar a la Guardia Nacional para despojar al sindicato de empleados locales de sus derechos laborales. Salinas Pliego incluso sugirió a los trabajadores que contrataran al padre de Alcalde, Arturo Alcalde, a quien indicó que él sí era un experto en derecho laboral, para que los defendiera e incluso pues incluyó un mensaje que tiende a la violencia política de género, por así decirlo. Era algo que platicábamos Pedro y una servidora en Nueva al Cierre, porque pues se dirige hacia la secretaria como niña y la acusa de que pues iba a ir a acusarla con su padre, a ver si ahí sí le hacía, dice él decía que iba a mandar los datos de su padre, el distinguido abogado, para que representara a los trabajadores y pues que a ver si acusándolo ponía atención la Secretaría de Gobernación. Y pues sobre ese mismo tema, ese mismo día, más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en su conferencia matutina, aclaraba que esta reducción de impuestos a Ricardo Salinas Pliego, que es otro de los temas de los muchos que tiene Ricardo Salinas Pliego pendientes, que este tema de la reducción de los impuestos, pues era un descuento a una deuda de su empresa de Total Play, es decir, de un solo descuento a una deuda, pero recalcó pues que el empresario tiene otros impuestos pendientes y que resolver en los juzgados, es decir, que es uno de varios. Por eso cuando le mencionábamos en esta reacción de Ricardo Salinas, que él estaba muy contento y que esperaba ver otros fallos de otros amparos que están ahí pendientes a resolver, pues que también estuvieran a su favor. Hacia eso se refería el presidente en su conferencia matutina cuando aclaró que esa reducción no se relaciona a la deuda de 22,000 millones de pesos que tiene acumulada durante el sexenio y que tiene acumulada Ricardo Salinas y que se originó desde el sexenio de Vicente Fox. Además, el presidente adelantó que van a proporcionar más detalles sobre los impuestos que tiene el señor Salinas Pliego por
pues por pagar. Vamos a continuación precisamente a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema. El asunto que resolvió la Corte ayer, primero decir que no es el paquete que está todavía en el tribunal de distrito. Ese es un paquete de más de 20,000 millones de pesos. Eso todavía no se resuelve. Y en este caso hay versiones encontradas. Lo de ayer es otra operación de el pago de impuestos en total, el total play de 2.366 millones. Y lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución, de 6 temas, 5 la Corte le dio la razón al SAT y 1 a la empresa, de modo que no van a ser 2,000. Se tiene que ajustar 600 millones. O sea, hay una quita de 600, pero no significa que no se va a pagar. Significa que de los 2,300 hay una quita de 600. O sea, según entendemos, tienen que pagar 1,700 millones de pesos. Y miren, ayer también dentro de la información importante que se destacó y que se ha extendido precisamente hasta este viernes es que a casi una semana de que se generó este lamentable asesinato por parte de policías de un joven estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Yanqui Rotán Gómez Peralta, bueno, pues apenas ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ya anunciaba la remoción de todo su gabinete de seguridad tras el asesinato del normalista, donde hay que recordar que pues también en la semana trascendió que uno de los implicados se había dado a la fuga y luego después se dijo que uno de los policías había acudido a entregarse. Ayer, en una conferencia, la mandataria informó que había aceptado las renuncias de los secretarios del gobierno y del secretario de Seguridad y también anunció que iba a comenzar el proceso para destituir a la fiscal del Estado, un proceso pues en el que se tiene que seguir un trámite y pues se tendría, como es una fiscalía autónoma, que solicitar ante los congresos estatales pues los cauces para poderla destituir y que los congresos pues acepten esa destitución. Pero vamos a continuación a escuchar precisamente lo que ayer anunciaba la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Con relación a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente.
al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad en este y en todos los casos. Nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley. Y bueno, pues frente a esta decisión que tomó la gobernadora de Guerrero, recibió el respaldo, por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Incluso más tarde, hoy viernes, el propio presidente la respaldaba. Lo mismo la candidata morena, Claudia Sheinbaum, ofrecieron el respaldo ante esta decisión que tomó la gobernadora. Y es que ese mismo día, la fiscal general del estado, Sandra Luz Baldovino Salmerón, respondió que ella iba a continuar en su cargo y señaló que la gobernadora tenía que seguir todos los procedimientos constitucionales para su remoción. La fiscal enfatizó la necesidad de respetar todos los procedimientos establecidos, pues, para retirarla. Frente a esa situación, bueno, hay quienes señalarán si ella también debió presentar su renuncia o si tenga que aferrarse al puesto. Sin embargo, pues un tema que es innegable es la situación de crisis de seguridad por la que está atravesando Guerrero y que no es una situación nueva, sino que ya tiene varios meses. Y por lo tanto, el gobierno del estado y las instituciones dejaron pasar muchísimo tiempo porque la situación ha seguido agravándose en ese estado. Vámonos con información generada ya este viernes 15 de marzo, porque seguimos con el tema de Salinas Pliego. Así es. Hoy, en la conferencia matutina, los titulares del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación instaron al Poder Judicial de la Federación a resolver los casos que siguen pendientes. Ya ven que se los platicábamos en un momento, que siguen ahí pendientes de resolver estos casos sobre los impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego. Grisel Galeano García, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, destacó la importancia de que estos recursos pertenecientes al Estado y al pueblo mexicano se recuperen sin demora, calificando cualquier retraso injustificado como una injusticia y una complicidad. Por su parte, Antonio Martínez del SAT enfatizó que las sumas en disputa son de todos los mexicanos y son esenciales para mejorar las condiciones de vida. Vamos a continuación a escuchar precisamente parte de lo que señalaron los funcionarios del SAT. Aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos para que los resuelvan con prontitud, pues estos altos montos de contribuciones son recursos del Estado y en consecuencia son recursos del pueblo. Es, señores magistrados, una obligación compartida de todas y todos contribuir cumpliendo con la ley y la justicia, la expeditez de la justicia, y se dé paso al desarrollo de nuestro país. Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia. Les pedimos, por favor, que resuelvan lo antes posible estos asuntos. Y bueno, pues otro tema que también se abordó hoy en la conferencia matutina y que también tiene que ver con el empresario Ricardo Salinas Pliego es con respecto pues a la presencia de la Guardia Nacional en ese campo de golf en Huatulco, un campo de golf concesionado al empresario. Al respecto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues aclaraba que la presencia de la Guardia Nacional se debe a que el señor Salinas Pliego tenía una concesión y el contrato de esa concesión simplemente ya venció. Ante la negativa del empresario de adquirir el terreno por 420 millones de pesos, informó, el gobierno decidió declararlo como área natural protegida para evitar futuras disputas sobre esa propiedad. Al respecto, pues el presidente aclaró que no había y que no hay intención de dañar a nadie y que la medida
de la implementación y de la presencia de la Guardia es que busca beneficiar a la comunidad al tomar, pues obviamente, posesión de ese terreno cuya concesión, pues ya se le venció ese contrato al señor Salinas Pliego. Vamos a continuación precisamente a escuchar cómo lo manifestó hoy el mandatario. El campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no. Campo de golf era una concesión, se vence la concesión y entonces pues nosotros planteamos igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas. Y bueno, pues otro tema que también se le dio seguimiento este viernes es evidentemente a lo que le comentábamos con respecto a la situación de Guerrero y de su fiscal. Al respecto, hoy la gobernadora Evelyn Salgado anunció la aceptación de las renuncias de los secretarios, reiteró la aceptación de las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, así como la remoción de la fiscal general del Estado en respuesta a la crisis desatada por el asesinato del normalista. Anunció que Ana Creta López Vega va a ser quien asuma estar como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno con el objetivo de reforzar el desarrollo político y promover la paz social en Guerrero. Por cierto, y para que ustedes no se queden sin temas pendientes ahí de la campaña, porque también hoy estuvieron bastante activas y van a estar, yo creo, bastante activas durante este fin de semana las candidatas y el candidato. Por ejemplo, hoy la candidata Claudia Sheinbaum pedía obviamente castigo a los culpables por la muerte de este normalista en Guerrero, mientras, Álvarez Maínez sigue con su propia línea en las propuestas. En este caso, pues él ha pedido que las Fuerzas Armadas no tengan que administrar las obras, pero fíjense particularmente en el tema de Jorge Álvarez Maínez. Durante esta semana, el Consejo General del INE pues le suspendió uno de sus spots. Han estado circulando varios spots ya del candidato, en el que en cada estado pues menciona a exgobernadores ligados con la corrupción, y él menciona de que mientras él estaba trabajando, tal gobernador estaba coludido con Enrique Peña Nieto o con tal otro presidente para el tema de la corrupción. Bueno, en esta semana el INE ya le había mandado bajar uno de los anuncios, que era el de Guerrero, y hoy, 15 de marzo, este viernes, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pues ordenó al candidato presidencial y a su partido Movimiento Ciudadano pues que retiraran un spot estatal por culminar al candidato al Senado, Francisco Ricardo Sheffield, al asegurar que hay una calumnia en su contra. Por unanimidad de votos, la comisión ordenó a Álvarez Maínez eliminar el promocional de Guanajuato Romper, donde se menciona que el candidato al Senado por Morena robaba a manos llenas debido a que no son comentarios que se puedan amparar en la libertad de expresión, determinó el INE. Es decir, que pues la libertad de expresión no lo ampara para hacer esos comentarios en los que incluso el candidato a senador podría alegar que lo están calumniando. Eso es en el tema de las campañas. Y ya que estamos también hablando de campañas, por si ustedes tenían pendiente, hoy Xóchitl Gálvez estuvo en Coahuila, en tierras obviamente, pues un estado que apenas en las elecciones pasadas lo ganó el Partido Revolucionario Institucional, y obviamente en esa tierra, entre varios priistas, arropado también por un gobernador priista, pues se valentonó, y ella mencionó que pues tenía a su contrincante, a Claudia Sheinbaum, contra la pared. Ella en esta
En esta gira que tiene, pues estuvo arropada, como les menciono, en un evento con varios priistas. La recibieron obviamente con porras, con algarabía, le gritaban presidenta, presidenta. Y ella, pues ahí les mencionaba que la campaña va bien. La voy a citar, la campaña va bien. Traigo a la candidata contra la pared, presumió. Ella también señaló que pues iba siguiendo hacia adelante la campaña y que pues obviamente en las encuestas mucha gente que quiere votar por ellos no aparece porque tienen miedo, según señaló este día Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues nosotros ya llegamos al final de este recorrido por la semana. Les agradecemos a todas ustedes y a todos ustedes que nos acompañaron aquí en Estudio B. De verdad, muchísimas gracias. La próxima semana ya retoman nuestras compañeras Montserrat Antune e Ilse García este bello espacio en el que, por cierto, los invitamos a que lo promuevan, que nos dejen sus deditos para arriba, que le den retweet, que lo compartan, así para que el semanal pueda seguir llegando a muchísimas más personas. Y también aprovechando, bueno, pues este es un recorrido muy condensado de lo que ocurrió en la semana, pero también en cada uno de estos temas hay que recordar que vinieron análisis muy interesantes que se hicieron en los periodistas y que obviamente aquí también en Estudio B pues se los van a presentar en este maratón, así que tampoco se pierdan los análisis de cada uno de estos temas con el maratón de los periodistas. Así que yo me despido, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, un saludo a todas y a todos, nos vemos más nochecita hoy, ahí en 9 al cierre. Y pues que tengan muy bonito fin de semana.